Bueno, muy buenos días a toda la comunidad educativa de Girardot, desde Girardot también para Cundinamarca y el país hoy, 23 de enero del 2021, nuestra segunda emisión de este año, un año complejo, igual o peor aún que el anterior, porque no se vislumbran soluciones a la problemática que tenemos. Pero hoy tenemos invitados muy especiales, así es que vamos a estar, por supuesto, con todos ustedes aquí desde Magisterio al Día. Vamos a darle ingreso a las personas que ya tenemos acá, a Paula, a Endri Martín Torres, a la doctora Alexandra Ponte. Vamos a hacer una esperita para que ingresen nuestros invitados. Mientras tanto, vamos a compartir pauta publicitaria que tenemos aquí dentro de nuestro espacio informativo de la radio revista Magisterio al Día. Doctora Alexandra, buenos días. Vamos a compartir nuestras pautas para iniciar. Buenos días, profe Cris. Bueno. Magisterio al Día, la radiorrevista alternativa al servicio de las comunidades educativas de Cundinamarca y el país. Todos los sábados en vivo a las 11 de la mañana por la página de Facebook Magisterio al Día, Unidos e Informados, y en diferido por el canal de YouTube del mismo nombre. Dirige y presenta maestra María Cristina Orozco Lugo, directiva de ADECA. Magisterio Bueno, se al nos fue Día, doble aquí. la radiorrevista alternativa al servicio de las comunidades educativas de Cundinamarca. Bueno, qué pena todavía de presentar las pautas todavía como que... Ay, Dios, bueno. Aquí tenemos nuestra siguiente pauta. ¿Sí se está viendo, doctora Alexandra? Sí, se está viendo, mi profe Cris. Perfecto. Abogados con más de 30 años de experiencia les brinda el mejor acompañamiento jurídico. Somos especialistas en legislación laboral docente, derecho laboral, responsabilidad médica, civil y de familia. Contamos con un equipo interdisciplinar capaz de dar solución a sus problemas. Contáctenos al teléfono 316-877-1161 y encuéntrenos en la carrera séptima, número 1656, oficina 704. Bueno, entonces ahí tenemos a nuestras pautas publicitarias. Vamos a saludar a Paula también. Paula, buenos días. Bueno, parece que no nos está escuchando. Endri Martín Torres, buenos días. Nuestro compañero de Libres con Libros. Hola María Cristina, buenos días. Ya prendo la cámara, he tenido dificultades acá, pero ya, ¿cómo estás? ¿Qué tal este día? Muy bien, aquí siempre llenos de energía y vitalidad para este nuestro espacio informativo y alternativo con las comunidades educativas. Estamos esperando que ingresen nuestros invitados e invitadas. Hoy tenemos una buena, digamos, una amplia invitación. Va a estar con nosotros el senador Jorge Eliezer Guevara. Más tardecito también va a estar, me acabo de decir que se le presentó un problema familiar, espero que lo pueda resolver y pueda estar también la representante a la Cámara, Ángela María Robledo Gómez. También hemos invitado al compañero ejecutivo de la CUT Nacional, Fabio Arias, por supuesto la doctora Alexandra Aponte, quien está acompañándonos todos los sábados en Informe Jurídico. También tenemos invitada a la compañera Andrea Vargas, la nueva directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, quien asume el cargo por cooptación a raíz de la renuncia de la maestra Laura Guerrero, quien venía desempeñando el cargo de secretaria de Comunidad Educativa de nuestra Asociación de Educadores de Cundinamarca. Nuestro compañero Endri Martín Torres, quien ya es muy conocido acá con su espacio Libres con Libros, y se ha incorporado también a partir de este año Paula Orozco, jovencita estudiante de comunicación social, que nos va a estar ahí aportando sus perlitas y su mirada de la educación desde casa y todas estas dificultades que viven también desde la mirada de los estudiantes
en este año de la alternancia. Bueno, yo quisiera compartir con ustedes, aquí tengo 5, pero no veo, no sé por qué me aparecen acá 5 personas, pero ya las tengo 2, 4, 5, sí los tengo todas ahí, pensé que no le daba ingreso a alguien. Quiero compartir con ustedes antes de iniciar, mientras quemamos un poco de tiempo para darle ingreso a las demás personas. Hemos recibido algunos saludos de diferentes maestros, de diferentes regiones. Vamos a estarlos pasando por estos sábados a raíz de los 8 años de Magisterio al Día. Así es que aquí va el primero. Compartir ahí. Mi nombre es Ricardo Daniel Fuentes, soy docente e historiador de San Carlos de Bariloche en la República Argentina y le quiero hacer llegar un fuerte saludo en el 8º aniversario del programa Magisterio al Día y a su conductora Cristina Orozco. Les mando un fuerte abrazo a los docentes colombianos por su lucha que no debe claudicar nunca. Viva la patria grande, un abrazo grande desde Argentina. Bueno, esos son, digamos, saludos que hemos recibido. Vamos a ir compartiendo a lo largo del programa otros saluditos que hemos recibido y todos los que vayan llegando, pues les vamos a dar, por supuesto, también tiempo. Le damos la bienvenida a nuestra compañera Andrea Vargas. Como decía, ella ha ingresado a la Asociación de Educadores de Cundinamarca por cooptación a raíz de la renuncia de la compañera Laura Guerrero. Así es que Andrea Vargas Cruz, bienvenida a la Asociación de Educadores de Cundinamarca y gracias por aceptar la invitación de Magisterio al Día. Muchas gracias, compañera Cristina. Muy buenos días para usted y para todo el Magisterio de Cundinamarca. Un placer estar en tu programa. Muchísimas gracias, compañero Fabio Arias, ejecutivo de la CUN Nacional. Bienvenido a Magisterio al Día. Buenos días para todas y todos y un saludo muy grande para el Magisterio de Cundinamarca. Muchas gracias a usted, Cristina, por invitarme a este programa. Muchísimas gracias a usted, compañero, por aceptar. Y bueno, este es un espacio informativo dirigido a la comunidad educativa con 8 años efectivamente de estar al aire. Gracias a la participación de profesionales, de académicos, de pedagogos, de dirigentes sindicales, políticos del orden local, regional y nacional, con lo cual pretendemos no solamente informar, sino también formar, pero fundamentalmente mantener unida, informada y organizada a la comunidad educativa como corresponde para defender el derecho fundamental a la educación que es una de nuestras principales luchas, pues un pueblo que no tiene educación está condenado al fracaso. Así es que vamos a iniciar y me perdonarán, voy ya a cambiar aquí a poner en pantalla en primer lugar al compañero Fabio Arias como ejecutivo de la CUT Nacional, para que nos cuente el trabajo, las tareas que tenemos las organizaciones sindicales filiales de la Central Unitaria de Trabajadores, pero fundamentalmente el pueblo colombiano frente a la problemática que estamos viviendo en este momento, el tema de la alternancia, el tema de presentación de pliego y tareas urgentes para las cuales el pueblo debe estar unido. Compañero Fabio, tiene usted la palabra. Cristina, muy amable. Bueno, en la CUD estamos discutiendo qué acciones determinamos, pero sabemos exactamente dónde está la problemática a la cual vamos a estar invitando. Nos parece que está en 3 aspectos centrales. El primero es la presentación de los pliegos del sector estatal, en lo que se denomina la negociación multinivel en el sector público. Un pliego nacional estatal que va a tener 4 puntos centrales, perdón. Uno es el cumplimiento de los acuerdos. El segundo es el punto relacionado con el aumento salarial. El tercer punto tiene que ver con las privatizaciones y el cuarto punto tiene que ver con las nuevas condiciones derivadas de la utilización de las nuevas tecnologías que verdaderamente debe reglamentarse porque está siendo utilizada para agravar las condiciones laborales de la gente. Esos 4 temas serán punto sustancial del pliego unificado estatal, pero también están los pliegos sectoriales, el de la salud, el de la educación, el de las comunicaciones, el del sector justicia, etcétera, etcétera. Y los otros son los pliegos territoriales.
En total son alrededor de 600, bueno, más las de las respectivas entidades del Estado, Bienestar Familiar, el SENA, la DIAN, etcétera, etcétera. En total son como 600 pliegos, pero tratamos de unificarlos y las tareas principales pues vamos a tratar de que estén alrededor del pliego unificado y ojalá que todos podamos coordinarnos de esa manera. El otro punto muy significativo es el del SAR, el del paquetazo que prepara el gobierno de Duque. Duque está preparando junto con su ministro Estrella Carrasquilla un paquetazo de 3 reformas muy regresivas. Laboral, que es nada más y nada menos que definitivamente los contratos por horas de manera definitiva. Dígame el cuaderno. Y la eliminación, inclusive de las parafiscales, y la eliminación también de las indemnizaciones por despidos sin justa causa, e inclusive hay quienes están hablando de reducir el valor del salario mínimo. El otro es la reforma pensional, para acabar definitivamente con los sistemas del régimen de prima media, es decir, el de colpensiones y definitivamente institucionalizar los regímenes privados de fondos de pensión, para seguirle llenando de privilegios a sus socios, o el grupo empresarial antioqueño, o el grupo Luis Carlos Alberto Angulo, que son los que dominan ellos el tema pensional. Y el otro tema, bueno, es un paquetazo que pretende presentar el gobierno en las sesiones ordinarias que empiezan el 16 de marzo. O sea que esto va a quedar una cosa al lado de la otra. La presentación del pliego estatal y el paquetazo van a estar muy cercanos, porque los pliegos se presentan antes del 28 de febrero. De tal manera que al 16 de marzo ya sabríamos exactamente en qué condiciones viene ese paquetazo tan regresivo. Y el otro tema es el tema del referendo de Chao Duque, al cual obviamente tanto la CUT como FECODE se han vinculado, porque entendemos que es una respuesta frente a lo que significa este gobierno y el referendo que está proponiendo Uribe, que lo presentó inmediatamente, le levantaron la medida de aseguramiento y entonces propuso una cantidad de medidas supremamente regresivas, entre otras, que se acabe los acuerdos de paz con la eliminación de la JEP, cosa definitivamente muy grave. Pues bien, este referendo de Chao Duque lo que tiene es, por el contrario, defender ese acuerdo de paz, pero adicionalmente notificarle al gobierno de que hay un sector de mucha inconformidad en el país que se está expresando en contra de este mal gobierno y tiene una serie de puntos de carácter social muy importantes como la renta básica, la pensión mínima, la gratuidad desde el preescolar hasta la universidad de la educación, los derechos fundamentales de la salud, del medio ambiente, del sector rural y de la paridad en las corporaciones por razón de género. Esas son cosas de ese referendo de Chao Duque, todas muy progresivas, muy progresistas, definitivamente muy democráticas, para oponerse obviamente a ese proyecto fascista que representa el señor Álvaro Uribe Vélez y que tiene pues obviamente a su presidente haciéndole en esta situación. Esas son las 3 tareas, las 3 actividades centrales sobre las cuales vamos a estar concentrados en el Comité Ejecutivo de la CUT Nacional y obviamente que aspiramos que todas nuestras organizaciones sindicales también estén al tanto de ellos. Nos falta definir ya es el plan de acción en concreto, pero lo único específico es que el 26 de febrero se presentarán todos los pliegos del sector público. Vamos a hacerlo de manera unificada en todo el país y pretendemos hacer una movilización social ese día. Si la pandemia está en una consideración distinta a la de hoy, pues lo haremos también con alguna presencia en la calle, pero de alguna manera lo haremos con mucha fuerza en las redes. Eso es, Cristina, lo que hoy estamos pensando desde la Central Unitaria de Trabajadores. Fabio, muchísimas gracias. Usted ha hablado obviamente de 3 temas que nos preocupan muchísimo a los colombianos y colombianas en general. La reforma laboral, que ya desde el año anterior con ese proyecto de ley ha presentado el gobierno, donde acaba con la estabilidad laboral efectivamente. La reforma pensional, que vienen todos los días mirando de qué manera le acaban el derecho a la pensión que los trabajadores mismos hemos pagado, hemos ahorrado, pero que lo quieren convertir en el negocio de los fondos privados.
lo que tiene que ver con la reforma tributaria, porque aquí del cuero salen las correas, era un refrán de mi papá, y aquí nos quieren a los trabajadores cobrar lo que el Estado ha dejado de invertir y lo que la corrupción se ha llevado. Pero hay una cosa que yo voy a hacer de vocera de lo que me comenta la gente y que me preguntan los maestros. Claro que estamos en contra del referendo de Álvaro Uribe y el sector del Centro Democrático concretamente. ¿Por qué el nombre de Chao Duque? Porque la gente le dice a uno, pero si eso en el tiempo que queda no va a darse la revocatoria, que sería como lo que la gente entiende cuando se dice Chao Duque. ¿Por qué no referendo alternativo? Es decir, el tema es el nombre, expliquémosle un poquito mejor esto a la gente del común, a los maestros, a los padres de familia especialmente, que también nos acompañan, a los estudiantes, a los jóvenes. Claro, Cristina, con mucho gusto. El tema es de eficacia comunicativa, ¿sí? Por eso el referendo se llama referendo revocatorio Chao Duque. Los referendos, todos los referendos son al final reformas constitucionales. Efectivamente. Entonces, la otro que toca decir ahí, lo que se quiere es una reforma constitucional donde definitivamente quede establecido de que se pueden revocar los presidentes, no solamente Duque, sino de aquí en adelante cualquier otro, por efectos de que sea un mal gobierno, como es el que tenemos en esta oportunidad. Entonces, ese pedacito también hay que decirlo. El referendo de Uribe también es un referendo que establece una reforma constitucional. Claro. Entonces, ¿y esto por qué? Porque en la Constitución quedó establecida que se podía revocar cualquiera de las personas que fueron elegidas por voto popular. Sin embargo, la reglamentación solamente la hicieron para los alcaldes y los gobernadores, y nunca quisieron tocar al presidente. Bueno, en la eficacia comunicativa hoy se trata de decir de que no queremos más duques de aquí en adelante por la situación tan regresiva que representa este tipo de gobierno. Y por eso, repito, es un problema de la eficacia comunicativa, ¿sí? No se trata exactamente de ponerle otro término, sino que eso evidentemente congrega y explica muy fácilmente de qué se trata. Pero también hay que decir que tiene un fuerte... lograr una reforma, perdóname Fabio, es lograr una reforma constitucional que de aquí en adelante permita efectivamente hacer real la revocatoria de esos malos gobiernos que desafortunadamente llegan al poder. Así como se puede revocar un alcalde o un gobernador, también se puede revocar un presidente, y eso es lo que se quiere. Pero lo que quiero decir adicionalmente es que este referendo de Chao Duque tiene un componente social muy importante y muy significativo que la gente también debe entender. Y tiene un componente clave en la lucha política de hoy, que es refrendar los acuerdos de paz, porque este gobierno lo está haciendo trizas. Y es una forma de oponerse al de Uribe, que está diciendo que hay que eliminar la JEP. De tal manera que es una lucha política abierta contra lo que representa el fascismo de Uribe y de Duque frente a una expresión democrática y de amplio contenido social, como es el que está contenido en las 10 preguntas del referendo de Chao Duque. Muchísimas gracias, compañero Fabio. En otra oportunidad lo tendremos también nuevamente para seguir aclarando estos temas que son vitales para las comunidades educativas, que como todos sabemos están integrados por maestros, padres de familia, estudiantes, sector productivo, administrativos, es decir, todo el pueblo alrededor de la escuela y dentro de la escuela, así estemos desde casa. Muchísimas gracias, compañero Fabio, por su aporte. La saludamos especialmente a ti, muchísimas gracias. En estos 8 años de Magisterio al Día, de verdad que es un gusto poder contar con tu participación. Igualmente saludamos fraternalmente y con muchísima gratitud la presencia del senador Jorge Eliezer Guevara y de nuestra representante a la Cámara, la doctora Ángela María Robledo. Voy a compartir aquí, voy a ponerlo aquí en vista galería para que nos veamos todos. Si pueden tener toda la cámara encendida, muchísimo mejor para que nos veamos aquí en el panel. Compañero Jorge Guevara, buenos días, bienvenido a Magisterio al Día. Buenos días, Cristina. Un saludo a todo el equipo de trabajo y por supuesto a la audiencia. No, felicitarlos. Yo digo yo he dicho una cosa, se requiere mucho temple,
mucha tenacidad para uno estar todos los sábados sentado. Bueno, ahorita después de la casa, por la virtualidad, pero en la época en que era ya en la emisora todos los días, de verdad, felicitaciones. Ese es un Muchísimas trabajo gracias. muy bueno, muy largo, y bueno, yo creo que es parte de la acción política para tener informada a la gente, la opción sindical tan importante. Yo quiero decirles que la felicito a su equipo. Es una tarea de verdad, de verdad. Yo los admiro porque yo nunca tuve el arresto para hacer un programa semanal. Llamo a los otros compañeros que tienen programa, el Peralta, el compañero Leonardo. Oseños en Sucre, los compañeros de Leonardo, Norte, Caquetá, todos los lados. De verdad que es mucha constancia. Sábado o domingo uno, no, como una religión, como la misa, sí, del fin de semana. Una felicitación y mucho éxito. Más éxito del que han tenido. Muchísimas gracias, senador. Doctora Ángela María, de verdad que qué gusto para Magisterio al Día nuevamente también tenerla usted aquí acompañando a las comunidades educativas desde Girardot y Cundinamarca y para todo el país. Bueno, María Cristina, un buen día para todos y todas. Claro que sí, es un gusto estar aquí. Como decía Fabio y como decía Jorge, la política también es comunicación y mantener un programa como el que ustedes y tú has liderado es muy importante, ¿cierto? Porque se abren debates, si bien en torno a la condición y la situación sindical, de trabajo y de vida de maestros y maestras, también se abordan otras problemáticas. Entonces, gracias por la invitación y un gusto también estar aquí con estas mujeres tan jóvenes que nos van a acompañar y nos van a hablar de su experiencia también. Un gusto. Claro que sí, vamos a compartir aquí. Bueno, el tema central del programa de hoy, además de, por supuesto, conocerla desde la CUI, pero también ahí puede agregar algo el compañero Fabio, pero vamos a preguntarle al senador y a nuestra representante a la Cámara, ¿cuál es la posición frente al tema de la alternancia de la bancada alternativa, frente a la problemática que tenemos? No se aprobó lo de la renta básica, estamos en cuarentenas de fines de semana, el pico de la pandemia, según las cifras que tengo por aquí, pues aproximadas, digo yo porque no tengo la certeza si ya han cambiado, me imagino que ya han cambiado, pero son 50.586 fallecidos en lo que va de la pandemia, alrededor de 140.000 empresas quebradas, casi 4 millones de desempleados, si es que no son más, 119.717 casos activos a hoy, y cero vacunas, cero renta básica, y el ministerio, hay que ir a alternancia. ¿Cuál es la posición de la bancada alternativa, compañeros? Oye, ¿Quién arranca? ¿Quién quiere arrancar? Bueno, si quieres tú, que eres del corazón. Hoy y yo estamos, después puedo... estamos en la época de las mujeres al poder. Arranque. Ya. Bueno, doctora Ángela María. Ángela María, me alegra muchísimo saludarla. De verdad que quiero decirle que la admiro mucho y que yo le quiero decir que la quiero ver de mi candidata para hacerle campaña. Sí, oiga, pues bueno, las botas. Daria, decir que este programa, no, pero gracias, senador Guevara, pues sé que siempre ha apoyado un poco mi indisciplina, ¿cierto? El otro día hablábamos de eso, María Cristina, cuando hablábamos del tema del magisterio, de las apuestas de las mujeres, de esta lucha, ¿no? De esta lucha pacífica, pero que toca todo el tiempo, entonces muchas gracias. Pues mira, María Cristina, sobre la alternancia, la bancada de la oposición como tal no ha asumido, digamos, no hemos tenido la oportunidad de poder discutirlo como colectividad. Yo no podría aquí asumir una posición en nombre de la bancada. La bancada en esta época de la pandemia, diría yo, y Jorge también quizá lo puede comentar, se ha consolidado. Se ha consolidado, diría yo, con el paro, con la movilización que hicimos y que apoyamos y que ampliamos en noviembre del 2019. Se ha consolidado con nuestra posición
frente a todo lo que ha significado prácticamente vivir en estado de sitio por meses y meses. Se ha consolidado de cara a haber exigido una presencialidad en el Congreso que no tuvo garantías, hablando de alternancia, no tuvo muchas garantías, entonces muchas de las sesiones las tuvimos que hacer virtuales, a pesar de que se trabajó muchísimo. Yo regresé al Congreso prácticamente el segundo semestre del año pasado, después de recuperar la Cruz de la Paz. No se siente ese trabajo del Congreso. Entonces, no hay una posición como tal frente a la alternancia. Pero yo he visto he comentado algunas posiciones. Por ejemplo, vi la posición de muchos colegios privados que con muchísimas garantías y cuidados poco a poco regresaron a la alternancia. Y había un anhelo enorme de los niños, las niñas y los adolescentes por hacerlo. Pero frente a la posición de FECODE, también la he apoyado porque me parece que no hay condiciones reales para el regreso a la alternancia. Porque no es sino mirar nuestras escuelas, nuestras instituciones educativas, incluso un poco la generación de muchos maestros y maestras mayores que no estarían en condición de llegar a las escuelas. Los datos que hay de los epidemiólogos en términos de que niños y niñas son la mayoría asintomáticos, pero son un vector muy fuerte de contagio en el mundo entero. Ya hemos visto cómo en Estados Unidos ya los niños, quizá por la carga viral que ha aumentado, empiezan a llegar a los hospitales, empiezan a llegar a demandar servicios. Entonces, pero hay un anhelo que es el que yo creo que vale la pena discutir. Y es el anhelo que tienen niños, niñas, adolescentes y jóvenes de volver al colegio, de regresar al colegio. Porque alrededor de esto, y ustedes lo han visto, hay proyectos de ley que lo que están buscando es como una forma también de atacar el sindicalismo, mover estos proyectos de virtualidad para que mucho de la vida de la escuela, del bullicio de la escuela, del proyecto pedagógico de la escuela, es esta comunidad de maestros, de familias, de niños, se mueva por la virtualidad. Entonces creo que es un debate muy interesante, que hay una, digamos, una arista del sindicalismo que hay que recoger, pero que esto hay que volverlo un anhelo de protección de la vida que va más allá de la reiteración del sindicalismo. Y frente a las vacunas, esto cruzado frente a las vacunas, pues los maestros no están en la primera línea, no están en la primera fase. Ayer escuchaba una declaración de la alcaldesa Claudia López comentando que en la información que tiene, cuando hablan de que en febrero llegarían las vacunas, el gobierno había dicho 10 millones de Pfizer, es decir, para 5 millones, porque son 2 dosis. Claudia decía que la información que tiene, porque todo esto es secreto de Estado, es que en febrero llegaría 1 millón de vacunas. Entonces aquí hay que proteger la vida desde todos los ámbitos, pero también esa escuela vital, esa escuela real y esa escuela presencial. Claro, nosotros los maestros también queremos regresar, pero bueno, vamos a escuchar al senador Guevara frente a esta pregunta y ya vamos a ir analizando también este tema un poquito mejor también. Senador, tiene usted la palabra. Bueno, Cristina, mire, yo estoy totalmente de acuerdo con FECODE. Me parece que no hay condiciones hoy para el retorno a la escuela. Es más, incluso yo no comparto que FECODE plantee la desobediencia civil. Me parece que no es un término apropiado para la coyuntura, porque da la impresión que los maestros están oponiendo al retorno de a la escuela. Y los maestros no nos oponemos al retorno a la escuela. Los maestros lo que queremos es garantía de la vida y que el gobierno entonces, cuando haya condiciones, mire que a Claudia, a veces la gente es como muy ágil para criticar, ¿sí? Entonces cuando Claudia dijo que compartía con las debidas medidas de bioseguridad, con todos los protocolos de bioseguridad, como lo pide FECODE, retornaran las instituciones educativas, entonces la criticaron, que está con la ministra. No, en ese momento no teníamos la crisis que ha generado nuevamente la pandemia, ¿sí? Entonces, es eso lo que nosotros decimos. El retorno a la escuela es una necesidad, pero con las debidas medidas de vida.
Y las medidas de bioseguridad no nos las decreta el gobierno. Las medidas son concretas. Entonces, el gobierno escolar, donde están los padres de familia, los estudiantes, los maestros y la administración, ¿sí? Y la administración determinan el retorno. Son ellos quienes tienen que determinar el retorno. Entonces, uno va a ciertas escuelas, no tienen agua, entonces, ¿dónde está el lavado de manos? ¿Sí? No le entregan los tapabocas, no hay alcohol, no hay mecanismos de desinfección. Es que yo tengo apuntadito aquí, muy juicioso, las medidas que pide la Organización Mundial de la Salud para el retorno a la escuela. ¿Sí? Primero dice que hay que hacer un tema de sensibilidad escolar. Y la sensibilidad escolar es una discusión con padres de familia, con estudiantes, con el personal científico que determine si hay o no hay garantías para proteger la vida de los niños, las niñas, los jóvenes y por supuesto de los abuelos que van a estar con sus nietos cuando llegan y de los profesores. Lo segundo, el crear el horario de lavado de manos, la limpieza frecuente y desinfección del entorno escolar, el distanciamiento físico. Entonces, a mí me parece que hoy no tenemos esas condiciones. Yo no me atrevo a decir qué pasa dentro de 2 meses. Esperemos un poco, vamos a ir mirando, que es el pulso que tiene que tomarle FECODE a la medida. ¿Por qué me preocupa una oposición como tienen algunos compañeros raseras diciendo no, nada de retorno? ¿Por qué? Porque lo acaba de plantear nuestra compañera Ángela María, que hay un proyecto de ley del 094 que quiere la educación desde casa, ¿sí? Esa es una situación sin fundamento, es un proyecto que no va a prosperar y que nosotros lo vamos a hundir. La bancada alternativa lo va a hundir. ¿Por qué? Porque es que facilita que el tutor prácticamente, el profesor, sea un bachiller. ¿Sí? Vamos a devolvernos en la formación, eso no es posible. Es un proyecto que ha planteado Cambio Radical, que nosotros vamos a hundir. Entonces, y de verdad que los papás también ya están muy preocupados porque tanto tiempo con sus chicos en la casa necesitamos. Y hay una situación, necesitamos incluir como una bandera de lucha para mantener el retorno que se hará con las condiciones de medidas de bioseguridad, pero necesitamos internet, conectividad. Por eso nosotros venimos planteando la necesidad de el mínimo vital de internet, lo plantea el Partido de Alianza Verde, tenemos el proyecto de ley, necesitamos sacar adelante ese proyecto, necesitamos que todos los niños, niñas y los jóvenes de este país tengan la opción de conectividad para avanzar en conectividad, que es más necesaria hoy en esta coyuntura. Así es, senador, y efectivamente tenemos otra pregunta ahí que es clave y que también la están planteando nuestros compañeros a través del chat, y es cómo va el tema de la reforma constitucional al sistema general de participaciones, pues que es una deuda histórica que se viene peleando desde hace mucho tiempo, pero que además también son los recursos quizás que se requieren para subsanar esa brecha de inequidad que ha tenido la educación pública desde el 2001 con la reforma, por citar una fecha, ¿no? Con la reforma al Sistema General de Participaciones, con el acto legislativo 01. ¿Cómo va este tema para ustedes también, para nuestra Cristina, senador? Y ya le pregunto al compañero de la CUT, Jorge Eliezer. Cristina, mire, yo creo que ese es uno de los puntos centrales de la lucha de FECODE. FECODE tiene hoy 2 tareas fundamentales. Una, la lucha por el nuevo Sistema General de Participaciones. Los maestros han sido claves en defender la educación pública. Hoy hay educación pública por los maestros. En 1966 hicieron los maestros de Santa Marta el desplazamiento a pie desde allá hasta Bogotá en la Marcha del Hambre y pactaron que habría recursos al futuro para la educación. Allí salió en la reforma constitucional del 68 el situado fiscal. Luego en la reforma, en la constituyente del 91, donde los maestros estuvimos presentes, Abel Rodríguez, Germán Toro, Aida Bella desde los administrativos de educación, allá estuvo un grupo muy grande
y logramos los 2 artículos que crearon el Sistema General de Participación. Teníamos el 46.5% de los ingresos corrientes de la nación, pero vino en la reforma del 2001, el acto legislativo 1, en la Plaza de Bolívar y sacaron ese recorte tan teso que va en más de 250 billones de pesos a la educación, a la salud y el saneamiento básico. En la última negociación que hizo FECODE, que fue hace 2 años, el pliego que negoció nuestro presidente en ese momento, Nelson Javier Alarcón, a quien yo le quiero mandar un gran saludo, un gran abrazo, la gran negociación de FECODE, 5 puntos de nivelación salarial, el mejoramiento de la prima académica, de la bonificación pedagógica, muy importante, y este punto, habrá un acto legislativo para el sistema general. Está muy quieto, tenemos que presionarlo, este va a ser un tema de bancada. Se te fue el sonido, senador. Senador, ¿se le fue el sonido? Bueno, vamos a darle. Ya, ahora sí. Ahí. Perfecto. Ya. Es que No, nuevamente se le perdió la señal. lo que les está pasando a los maestros y a los niños, ¿no? En nuestro país es que solo un 17%. Este es un claro ejemplo. Qué bueno. No, las anécdotas y las historias tan bellas, los maestros subidos en un árbol, allá, porque entre otras, lo que hay que desvirtuar antes de contestar esta pregunta, bueno, Jorge volvió, es que los maestros no están trabajando, porque dicen que no están trabajando. Sí. Jorge. Continúe, senador. Vamos cerrando, senador, bueno, para termino. Bueno, termino. Entonces, mire, esa es el gobierno no ha querido abrir esa negociación. Nosotros tenemos que presionar esa negociación. Y ya para terminar, Cristina, quiero decir 2 cosas. Mire, yo voy a radicar 2 proyectos de ley en línea muy importante en educación. Uno, para darle validez al título docente. No hay derecho que un normalista que por estatuto debe estar, estatuto 1278 en el grado 1, obtiene la licenciatura y se queda en el grado 1. Ella, el normalista que se volvió licenciado debe pasar automáticamente al grado 2. Y el licenciado o profesional universitario que obtiene la maestría debe pasar automáticamente al grado 3. Este es un proyecto, yo ya lo había presentado hace tiempo, lo llevamos en tercer debate, pero como los maestros me dejaron quemar, ¿sí? Que los maestros últimamente han abandonado la política. Son unos tesos para hacer la marcha, para hacer la lucha, para hacer el paro, pero cuando llega la votación se olvidan. Hoy no tenemos bancada. Miren, no fueron capaces los maestros de elegir un solo senador. Yo soy senador por repechaje porque tristemente salió Mocus. Por eso soy senador, porque sacaron al compañero Mocus y entré a reemplazarlo. Pero necesitamos esa acción. Y segundo, un proyecto de ley para que a los provisionales le paguen con su título. Si un profesional es licenciado, le tienen que pagar con el grado 2, y si tiene la maestría, le tienen que pagar con el grado 3. Así sea provisional, así no esté escalafonado, tienen que pagarle, y hay una desigualdad muy grande. Y bueno, yo quiero decirle que nos toca ponernos con todos los fierros contra el referendo de Uribe. Y cierro con esto, mire, la señora María del Rosario Guerra, la senadora, dijo en el debate cuando yo denuncié que el uribismo quiere acabar la educación pública, lo dijo tranquila, sin ningún sonrojo. Dijo, nosotros lo que queremos es más colegios en concesión y más educación privada. Por eso ese proyecto de educación en casa, todo eso, y el proyecto de Uribe es acabar la educación pública y volver la educación un negocio más desde la educación privada, ¿sí? Como hicieron con la salud y como han hecho con todo el tema de los derechos de la gente, que por supuesto el agua, la luz, a través de servicios públicos se volvieron impagables para mucha gente, exceptuando Bogotá, donde tenemos mínimo vital de agua, los 6 metros cúbicos gratuitos mensuales. Entonces vamos a seguir trabajando, cuenten con nosotros en la bancada alternativa, vamos a seguir trabajando renta básica, que es vital. Miren lo que va a hacer Biden, el presidente de Estados Unidos, plata para la gente, chequecitos de $2,000 para que puedan comprar. Y es que no solamente pueden comprar, sino que reactivamos la economía y reactivamos el salario del empleo. Así es, senador. Muchísimas gracias por su valioso aporte. Adelante. Voy a estar aquí atendiendo, es que tengo lío de conectividad también. Sí, pero no me pierda. A ver, doctora Ángela María.
Bueno, muy rápido porque creo que Jorge señala pues muchos de los temas que estamos trabajando. Bueno, ¿qué pasó con la revisión del Sistema General de Participación? Lo que pasó es que estamos en un gobierno pues, que profundizó todas las prácticas neoliberales. Eso es realmente, hay un tema estructural de base, pero quizá esta pandemia con todo y su dolor lo que ha mostrado es el enorme valor de lo público, el enorme valor o sea, en primera instancia, quienes respondieron en la salud, los hospitales públicos, ¿sí? Mientras se hacía la negociación con las EPS, con las IPS, pero quien en primera línea respondió fue debilitado, marchitado, golpeado, pero fue lo público en salud y en el tema de educación también. ¿Quiénes han sido los que, porque han salido muchos niños y niñas de la educación privada porque los padres no están en condición de poder pagar la matrícula? Entonces, ¿quién es a doble cara la pandemia? Lo que sí han significado estas políticas neoliberales de estrechar lo público, de volver mercancía la salud y la educación, la tierra, la cultura, pero al mismo tiempo de su enorme valor. Y eso, como dice Jorge Eliezer, y alcancé a escuchar un poco lo que decía Fabio del referendo de Chao Duque, es un ejercicio de la política que hay que seguir reivindicando. Hay que mirar cuándo podemos volver a conquistar la calle, salir con seguridad, estar allí, porque lo ocurrido en el 2019 fue una indignación colectiva que hay que recoger y que hay que volver, además de la marcha en la calle, una propuesta política, ojalá en el marco de una gran alianza de fuerzas progresistas. Y sobre el tema del estatuto docente, bueno, yo acabo de renunciar a Colombia Humana, pero esa era una de las reivindicaciones de Colombia Humana. Hay que mirar si en esta agenda, que ojalá logremos sin vetos, establecer para el 2022 y de largo aliento, esté la revisión del estatuto docente. Yo sé que es un ejercicio complejo, difícil por las distintas aspiraciones, pero hay que hacerlo y como dice Jorge Eliezer, bueno, ha habido colegas que se han encargado, María Cristina, de quienes nos siguen y a quienes están en el panel, de recabar y recabar ese compromiso de lo que había significado esa transferencia de recursos del Sistema General de Participaciones a la educación y la salud. Entonces, eso nuevamente hay que reivindicarlo, una reforma constitucional. Son 8 debates, aquí ya hay una agenda del gobierno, la bancada de la oposición solo somos 40 y pico, algo hemos hecho, hemos estado ahí, nos hemos fortalecido en la pandemia para trabajar más juntos, pero no es fácil, entramos a un año preelectoral, se va a fortalecer la bancada cercana al gobierno, entonces ¿qué nos queda? Bueno, la protesta, la calle, la veeduría, el ejercicio cotidiano para proteger la educación pública en Colombia y muy especialmente para proteger este sindicalismo que se ha hecho de FECODE, que habrá cosas por ajustar, como dice Jorge Eliezer, pero que ha sido muy, muy interesante para defender la educación pública en este país por tantas y tantas décadas. Así es, doctora Ángela María, tenemos claro lo tenaz que es estar en las minorías y la importancia de que la gente efectivamente elija a los gobernantes que representan los intereses del colectivo y no los intereses de ciertos sectores. Para nuestro compañero Fabio Arias, frente al tema de la alternancia y frente a este tema así cortito. No, muy breve. Primero, nosotros estamos respaldando a FECODE en la exigencia de la no alternancia por todas las consideraciones que aquí se han dicho y muy especialmente las que ha señalado la representante Ángela María Robledo y hoy candidata presidencial, entiendo. Y lo otro todavía no. Todavía no, bien. Piano, se va notando, se dice por ahí. Lo dijo bien, todavía no. Y el otro tema es el tema del Sistema General de Participaciones. Ese es un tema que evidentemente este gobierno ha incumplido, ¿sí? Este gobierno empezó diciendo que él solamente cumplía lo que él firmaba. Pues firmó lo de los estudiantes universitarios y no lo ha cumplido. Y firmó lo de los maestros y tampoco lo ha cumplido. De tal manera que eso no era un problema de si
los anteriores incumplían y este no. Este es un gobierno también que no cumple lo que ha firmado y por tal motivo desde la Central Unitaria de Trabajadores este será un punto clave de todas las negociaciones del sector estatal, cumplimiento de los acuerdos y por tal motivo un tema clave en la política nacional y sectorial de educativa es el cumplimiento relativo al acto legislativo por el cual se establezca el sistema general de participaciones con un aumento significativo a lo que hoy se tiene. Muchísimas gracias, compañero. Quiero contarles también para tranquilidad que nos están siguiendo también a través del chat, que el programa lo hemos extendido media hora más, teniendo en cuenta, va a ser de aquí en adelante de hora y media, teniendo en cuenta que tenemos muy buenas participaciones y que de verdad que nos gusta que se generen este tipo de conversatorios, que aunque no pueden tener toda la extensión que quisiéramos, obviamente por el tema de la virtualidad, pero sí por lo menos permite visualizar de manera democrática, amplia y respetuosa esas miradas y esas posiciones que nos sirven en general al pueblo colombiano para poder tomar decisiones más claras, más objetivas y sobre todo de verdad más contundentes para cambiar la política de este país. Así es que muchísimas gracias, no se retiren todavía, aquí siguen invitados y agradecerles y los seguiremos invitando porque para nosotros es importante saber lo que está pasando en el Congreso, lo que está pasando en nuestra Central Unitaria de Trabajadores, lo que está pasando en nuestra Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, lo que está pasando en nuestra Asociación de Educadores de Cundinamarca, que esta semana que viene, jueves y viernes, tendremos seminario de junta para definir el plan de acción de cada una de las secretarías y el plan de acción institucional que se desarrollará desde la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Ya le vamos a dar la palabra, doctora Alexandra, tranquila, ya tiene su espacio jurídico. Hay mucha gente que está pendiente de la parte jurídica porque vamos nuevamente a puntualizar para aquellos que están muy afanados, algunos directivos docentes, algunos compañeros maestros, algunos padres de familia y de estudiantes que, como aquí se ha dicho, es natural que queramos volver a la institución educativa, allá al aula, porque es nuestro escenario natural y porque es de verdad bastante complejo esto del trabajo a distancia, el trabajo a través de guías, hace falta el acompañamiento, no tenemos conectividad, la conectividad que quisiéramos, no tenemos financiamiento para el internet, no hay un internet mínimo vital para las comunidades educativas, mucha gente no tiene los equipos tecnológicos, así es que realmente lo ideal sería estar allá, además porque ese contacto social y esa convivencia, esa socialización es fundamental y ya todos como que la queremos y la pedimos a gritos, pero por encima de todo está la vida, porque sin vida nunca nos vamos a encontrar, así es que vamos a defender y a priorizar la vida y por eso estamos diciendo no a la alternancia mientras no haya garantías y por eso le estamos exigiendo al gobierno, oiga, ¿qué pasa con la vacuna? Otros países latinoamericanos ya se nos adelantaron y en Colombia seguimos esperando, siguen los rumrunes de corrupciones y cosas alrededor también de este tema tan importante. Así es que, pues de verdad que muy, muy importante escuchar diferentes posiciones, interpretaciones y visiones del panorama que tenemos del país. Muchísimas gracias. Vamos a ver otro de los saluditos que nos han enviado los compañeros, porque no se me ponen bravos si no comparto. Entonces vamos a compartir el saludo de nuestro compañero presidente. Un cordial saludo a toda la comunidad educativa del departamento de Cundinamarca y a todos aquellos que nos escuchan a través del programa Magisterio al Día. Hoy Magisterio al Día cumple 8 años al aire, informando y formando a las diferentes comunidades educativas. Felicitar a María Cristina por esa gran labor y por ese gran trabajo que ha hecho en estos 8 años e invitarlos a continuar en este proceso de formación. Bueno, muchísimas gracias. Felicitaciones, el aniversario, 8 añitos, qué bien. Fue hace 8 días, exactamente nosotros empezamos un 17 de enero, pero vamos a darle celebración un mes de enero, 8 años de un programa de comunicaciones, de verdad que amerita que le demos todo el mes. Vamos a darle la bienvenida a nuestra compañera Andrea Vargas. Ella es nueva directiva de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, es maestra de Silvania, vamos a darle la vista plena a ella, es maestra de Silvania, viene por cooptación, ustedes todos saben que hasta el 31 de diciembre estuvo nuestra compañera Laura María Guerrero en la Secretaría de Comunidad Educativa, y pues bueno, ellos tenían un acuerdo, el segundo renglón llegaba a los 2 años y aquí está, entonces en ese cumplimiento de esos acuerdos nuestra compañera Andrea Vargas.
Andrea, buenos días todavía. Bienvenida a Magisterio al Día, bienvenida a la Asociación de Educadores de Cundinamarca y bienvenida a la lucha por la defensa de la educación pública en nuestro departamento. Micrófono, Andrea, micrófono. Ya, Cristina, muchísimas gracias a todos los compañeros de la mesa de trabajo. Un placer y un honor muy grande compartir con ustedes. Sí, Cristina, tú lo has dicho, estoy en la Asociación de Educadores de Cundinamarca por un convenio que se hizo con la profe Laura Guerrero para las elecciones del 2018, con la idea de continuar, de ceder los espacios, de que haya renovación en las juntas, de que todos nos apersonemos de nuestras luchas. Laurita pertenecía al Estatuto 2277, yo pertenezco al Estatuto 1278, entonces quisimos hacer una alianza entre mujeres serias, responsables, respetuosas, como lo es Laurita Guerrero. Ella es un trabajo muy valioso, siempre lo ha hecho, ha trabajado siempre por el magisterio, y pues la idea es llegar a continuar con ese trabajo por todo el magisterio de Cundinamarca, por mis compañeros docentes y sus familias, por los estudiantes, por todas las comunidades educativas, Cristina. Entonces, pues, aquí estamos con todo el deseo de trabajar, con todo el deseo de sacar adelante, seguir trabajando por nuestras instituciones educativas. Es mucho lo que hay que hacer, es mucho lo que nos falta, y desafortunadamente, pues, tenemos los derechos, pero nos toca pelearlos. Entonces, pues, estamos para hacer ese trabajo, Cristina. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Andrea. Bienvenida, le reitero esa bienvenida a Magisterio al Día. Aquí tienes espacio cuando requieras, por supuesto, y a la Asociación de Educadores de Cundinamarca, donde estaremos compartiendo como directivas de esta importante organización del magisterio de nuestro departamento. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, aquí, repito, tendrás espacio para toda la información de la comunidad educativa, porque además es un trabajo que debemos hacer todos. Gracias. Bueno, vamos a darle la palabra. Muchos están pendientes del informe jurídico de la doctora Alexandra Aponte. Ella es asesora jurídica de la Asociación de Educadores de Cundinamarca, muy conocida por todos los maestros de nuestro departamento. Hace 8 días habló de temas fundamentales que se han venido reforzando a lo largo de la semana. Hoy queremos puntualizar, muchos maestros a veces tienen como temor porque dicen, bueno, ¿y entonces qué hacemos si nos mandan a llamar? Estamos ya, reiterando, pero para quienes no la escucharon hace 8 días, para quienes todavía tienen dudas, para quienes todavía tienen temores, doctora Alexandra, aclarémosles a los compañeros maestros. Hay 3 implicaciones de tipo legal en las que nos podemos ver involucrados al regresar a las aulas sin tener las condiciones, no porque no queramos, sin tener las condiciones y las garantías para minimizar el riesgo de contagio de nuestros niños, niñas y jóvenes y obviamente a la par de ellos, de los integrantes de las comunidades educativas. Hay repercusiones penales, civiles y disciplinarias. Expliquémosle puntualmente a los maestros, a los directivos docentes, a la comunidad educativa en general, este tema, doctora. Muchísimas gracias. Claro que sí, profe Cris. De antemano, un cordial saludo para los participantes, un cordial saludo para la doctora Ángela Robledo. Me place estar hoy compartiendo este espacio con usted, darle la bienvenida a la profesora Andrea Vargas, a la Asociación de Educadores de Cundinamarca. Ya tendremos esa oportunidad de compartir. Estamos prestos desde la parte jurídica siempre a brindar herramientas que sean en pro del beneficio de nuestros docentes. Entonces, muy feliz de estar aquí en este espacio. Bueno, esta semana compartíamos un espacio con un médico, un virólogo de la Asociación de la Federación Colombiana de Educadores, el doctor Orlando, creo que se llamaba, donde nos hacía una apreciación fundamental, creería yo. Yo le abordaba una pregunta porque me parece importante a la luz de que hablamos de muchos protocolos de bioseguridad para efectos de hablar de una alternancia o un retorno a las instituciones educativas. Yo le preguntaba al doctor Orlando si él consideraba que los protocolos de bioseguridad
establecidos en las resoluciones 666 y 1721 del año 2020, emitidas por el Ministerio de Salud, lograban mitigar realmente o atenuar ese riesgo en las instituciones educativas. Y allí él nos hacía un esbozo desde la parte médica, que es tan importante ser escuchada en este momento por parte del gobierno nacional. ¿Y qué manifestaciones nos daba al respecto? Por más protocolos de bioseguridad que pretendamos implantar a través, por ejemplo, de este tipo de documentos como resoluciones en nuestras instituciones, el riesgo no se mitiga. Entonces, es preocupante. Donde hay una acumulación o una aglomeración de personas, inevitablemente vamos a estar ante un riesgo de contagio y por supuesto que este contagio sea masivo. ¿Qué conlleva un contagio? ¿Qué conlleva este riesgo de masividad en el contagio? No solamente que ponemos en riesgo la vida de nuestros educandos, sino de los miembros de las comunidades educativas. Por supuesto que el magisterio quiere retornar, por supuesto, pero consideramos desde la parte científica, obviamente desde la parte jurídica, coadyuvamos a que no solamente deben estar unas garantías, sino que primordialmente, hasta tanto no esté la vacuna, no se puede hablar de una presencialidad, porque el riesgo sigue siendo inmenso. Ahora bien, démosle una mirada desde la parte jurídica y partamos de esa obligación que le asiste al Estado de velar precisamente por los derechos de rango fundamental de sus coasociados. Hace 8 días indicábamos pues que el artículo 90 de nuestra Constitución Política básicamente establece, ¿sí? Concretamente establece que el Estado debe responder patrimonialmente por los perjuicios que se le ocasione por su acción o por su omisión. Tristemente, hemos encontrado unas políticas gubernamentales muy evasivas. El Estado pretende endilgarle o trasladarle esa responsabilidad al gobierno escolar de las instituciones para efectos de la verificación de los protocolos que con antelación hemos mencionado y que sean ellos quienes den el visto bueno para efectos de un retorno o una alternancia a las instituciones educativas. A partir del año 2021 se preveía que íbamos a ingresar con esta modalidad de internancia, pero pues obviamente nos ha demostrado la experiencia que no solamente el nivel de contagio ha ido acelerando, sino que estamos ante una situación que es compleja porque realmente no podemos determinar en qué momento se nos van a dar esos picos tan acelerados de contagio que hoy tienen en reversión esa política de retorno o de alternancia en nuestras instituciones. Al intentar el Estado trasladar esa responsabilidad, pues desafortunadamente aquí debemos indicar que nuestros directivos docentes, nuestros docentes e incluso nuestros padres de familia pueden verse inmersos en ciertas situaciones de orden jurídico que son importantes hoy aclarar. Desde la parte civil, pues encontramos el artículo 2341 que claramente nos establece que quien ocasione un daño, una lesión a otro, pues también deberá responder desde su pecunio por esos perjuicios materiales o inmateriales que se puedan presentar ante un hecho dañino. Por lo tanto, nuestros directivos docentes, nuestros docentes, pues se podrían ver inmersos eventualmente en algún tipo de demanda de responsabilidad civil que desde su pecunio tendrían que entrar a responder. Ahora bien, desde la parte penal no podemos dejar pasar desapercibido, hemos hecho un estudio jurídico, realmente hablamos desde la teoría del riesgo. ¿Qué es la teoría del riesgo? Todos tenemos en las diversas situaciones de nuestra vida riesgos inminentes. Si yo salgo de mi casa, pues corro el riesgo de contagiarme, o si salgo de mi casa con mi vehículo, también corro el riesgo de que pueda impactar a alguien, le pueda causar la lesión y por lo tanto tengo que entrar a responder ahí desde la parte penal, desde la parte civil. Pero ¿qué pasa? Los riesgos tienen que ser mitigados, es decir, el gobierno nacional no puede colocar ese riesgo en un riesgo superior, no lo puede hacer.
no lo puede hacer, ni nosotros tampoco. Si yo salgo en estado de alicoramiento, pues ese riesgo que está ahí latente, yo lo estoy, digamos, ampliando, por decirlo de alguna manera. Ese riesgo lo estoy ampliando. Básicamente, al ampliar ese riesgo, pues yo estaría sometida desde la parte penal a verme inmersa en una investigación por, ojo, homicidio, por lesiones personales o por, ya veremos este otro punto que es importante, y es la violación a medidas de orden sanitario en lo que nos está, en el aspecto, en el tema que nos atañe en este momento. Desde la parte penal, para que sea tipificado un delito, básicamente tenemos que verlo desde dos aristas, desde el dolo y desde la culpa. ¿Qué es dolo? Dolo es tener la intención de ocasionarle a otra persona un daño o de transgredir una norma. Entonces, si yo con intención le causo una lesión o un daño a otra persona, pues ahí tentativamente, dependiendo del tipo de delito, podría tipificarse con dolo. ¿Qué es la culpa? La culpa es no tener la intención de causar el daño. Y ahí es donde me quiero detener. Porque ningún directivo docente, ningún padre de familia, pues va a querer ocasionarle un daño al estudiante o a un miembro de la comunidad educativa. No obstante, si no hay una verificación correcta de la implementación de esos protocolos de bioseguridad y aún así persisten en un modelo de alternancia, podrían llegar a ser objetos desde la parte penal a una investigación por homicidio o por lesiones personales con culpa, no con dolo, pero sí con culpa. Ojo con eso. Desde la parte disciplinaria, pues también, realmente allí se verían inmersas dos situaciones, y es, ¿qué pasa si se imparte una directriz de retorno al aula y pues el docente no la cumple? El docente ahí se podría haber comprometido, es algo que no me gusta hablar, pero pues obviamente hay que hacerlo, porque es mostrar como todas las aristas que se pueden presentar en una situación particular, como es este tema tan álgido. Pero ¿qué pasa si un directivo docente llama o ante una directriz se da la orden de retorno a la institución educativa y el docente dice, me niego? El docente podría verse inmerso en una investigación disciplinaria por abandono de cargo o incumplimiento de funciones. Pero ahora bien, también vámonos desde el otro espectro, y es precisamente en este momento hay directrices claras donde se dice vamos a continuar desde la virtualidad. Es decir, no vamos a retornar, no vamos a hacer trabajo presencial. Al ser una norma o hacer una directriz es de obligatorio acatamiento. ¿Qué pasa si un directivo docente incumple esta directriz? Pues básicamente el artículo 368 del Código Penal establece la tipificación de la violación a normas sanitarias. ¿Por qué hablo de este tema? En Bogotá y en Cundinamarca se han presentado casos donde directivos docentes, pese a las directrices que hay, a normas, a indicaciones claras de no retorno, trabajo virtual y no presencial, han llamado a los docentes precisamente a las instituciones educativas a este trabajo de preparación de semanas institucionales. Eso es gravísimo, está tipificado, insisto, es una violación a una medida sanitaria y puede ser denunciado, y el directivo docente se podría ver inmerso incluso hasta en la privación de la libertad. Doctora Alexandra, es que aquí nos hacen en el chat una preguntita a la maestra Claudia Gutiérrez y es pertinente. Su merced está explicando claramente lo que le puede pasar al docente y que es vital e importantísimo conocerlo, ¿cierto? Por estar en la escuela y de pronto de alguna manera que se contagien los estudiantes y a través de ellos las familias de los chicos. Pregunta ella, ¿y qué pasa si muere, si el contagiado y el que muere es el docente? ¿Qué, digamos, efectos va a tener contra el Estado y pues la familia del docente, que finalmente ya tenemos en el país creo que alrededor de 500 docentes, entre docentes y directivos docentes que han perdido la vida, y de paso que sea el momento
desde Magisterio al Día, por supuesto, expresar nuestra condolencia por el fallecimiento del secretario de Educación del municipio de Zipaquirá, el licenciado Daniel Forero. Pero de paso, y además de que expresamos nuestro saludo de condolencia a su familia, a todo el magisterio de Zipaquirá, a la comunidad educativa de Zipaquirá, pues también de paso también le expresamos nuestro saludo fraternal a todos los maestros o familiares de maestros que han perdido amigos, compañeros, familiares, víctimas de esta pandemia. Creo que la pregunta es pertinente, doctora. Gracias. Claro. Pues, profe Cris, aquí, digamos, se puede establecer lo siguiente. Cualquier miembro de la comunidad educativa puede contraer el virus y al contraer el virus está en un riesgo de tener algún tipo de secuela gravosa o incluso perder la vida, ¿sí? Llámese docente, llámese estudiante, llámese directivo docente, llámese padre de familia o algún miembro del núcleo familiar que se vea inmerso en un contagio y en un hecho dañino con ocasión de este tema de la alternancia. ¿Qué pasa si un docente se contagia y con ocasión del contagio pierde la vida? Estando en función, eso quiero dejarlo claro. ¿Sí? Una cosa es que el docente estando en su casa o Alexandra estando en su casa se contagie, ¿sí? Por lo tanto, las implicaciones son totalmente diferentes. Aquí estamos hablando es qué consecuencias jurídicas traería si alguien en la prestación de su servicio adquiere el virus y tiene, digamos, un hecho dañino. Allí nace la vía jurídica el primer puntico que abordábamos y es la demanda de reparación directa. Es decir, yo como servidor público me contagié en la prestación de mi servicio por una orden impartida de mi empleador. ¿Sí? Ahí nace la vía jurídica, el demandar al Estado. Artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, a través de un proceso administrativo ante la jurisdicción contenciosa administrativa que llamamos reparación directa. En esta demanda de reparación directa puede demandar la persona que tenga afectación y su respectivo núcleo familiar. Tanto las demandas de responsabilidad civil como las demandas de reparación directa, es decir, demandas contra el Estado, tienen esa particularidad y es que no solamente demanda la persona a quien se le causa un daño, sino también su respectivo núcleo familiar, quien podrá reclamar o quienes podrán reclamar en la modalidad de perjuicios inmateriales. Es decir, esos daños morales que son causados a las personas del entorno de quien se cause ese daño. Entonces, esa es prácticamente la respuesta, profe Cris. Una persona que con ocasión de su servicio tenga alguna afectación puede demandar al Estado a través de una demanda de reparación directa, no solamente la persona que tiene el daño, sino también su respectivo núcleo familiar, solicitando una indemnización plena de los perjuicios que se causaron. Y esa demanda de reparación directa la puede establecer la familia del maestro, la puede establecer la familia del estudiante, es decir, no es solamente para el caso del maestro si se contagia en ejercicio de sus funciones, sino que es digamos, la ruta también para los familiares, los acudientes de los estudiantes o familias que resulten contagiadas y que, digamos, puedan demostrar que fue por la asistencia en alternancia a la institución educativa. ¿Es así o no? Es así, profe Cris, es así, pues aquí toca establecer que la persona que se contagie puede fallecer. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes pueden demandar? Su núcleo familiar directo. Si es un estudiante, pues podrá demandar su mamá, su papá, sus hermanos, incluso sus abuelos. Si se logra determinar que la convivencia con el niño, con el estudiante, era con sus abuelos. Si fallece un docente, pues podrá demandar su cónyuge, su compañero o su compañera permanente, sus hijos, o en algunos eventos sus padres, si logramos demostrar pues que ese maestro vivía con sus padres dependían económicamente de él, etcétera. Y así, digamos, dependiendo de la persona que sea objeto del daño. ¿Sí? Ahora bien, si un docente, porque también se puede presentar que se contagie, ¿sí?
no tenga, digamos, un hecho fatídico como es el perder su vida, pero sí tenga una secuela gravísima. Recordemos que también hay casos específicos puntuales que paciente que ha estado en UCI puede tener unas contraindicaciones y puede tener unas secuelas en su estado de salud. Si esa persona que adquiere el virus queda con una secuela, se logra determinar que hay una pérdida de capacidad laboral, de igual forma va a poder demandar esa persona y su respectivo núcleo familiar. Básicamente esas son las demandas de reparación directa en microfibritis. Muchísimas gracias, doctora. Hay otra preguntita acá. ¿Cómo se puede demostrar que el virus se adquirió fue en la institución educativa y no en el bus, en el transporte, en el camino, en la casa? Bueno, esa es una excelente pregunta. Y aquí partimos del riesgo nuevamente, ¿cierto? Es muy difícil entrar a decir yo me contagié el día lunes a las 2 de la tarde en tal sitio. Eso es muy complejo llegarlo a demostrar, ¿sí? Eso es muy complejo. O llegarlo a determinar. Pero por eso yo parto de la teoría del riesgo. Una cosa es que Alexandra Ponte se arriesgue a salir a la calle a contraer el virus. Y otra cosa es que a mí me impongan a ir a un sitio donde va a haber aglomeración de gente y donde me exponen a un riesgo superior. Por eso la teoría del riesgo aquí es tan importante. Si a mí me exponen a un riesgo superior, el Estado debe responder por exponerme a ese riesgo superior, profe Cris, donde tentativamente yo puedo adquirir el virus. Si yo adquiero el virus, si yo empiezo a trabajar, si yo entro sana, ¿sí? Y por eso es tan importante ahí mirar este tipo de protocolos van a servir un poco para eso. Y es que a mí me tienen que, pues, establecer, hacer un seguimiento de que yo esté en condiciones de salud para ingresar a la institución. Allí también me tienen que hacer un seguimiento de que yo esté bien, ¿sí? Pero si yo logro demostrar que yo ingreso a la institución educativa sin ningún tipo de antecedente, sin ningún tipo de, no sé cómo se llama. Preexistencia. Más que preexistencia es sin alguna manifestación que me pueda llevar o que pueda llevar a otra persona a decir, puede estar contagiada, y resulto a los 2, a los 3, a los 5. Aquí hay una cuestión que es muy científica y eso es más de la parte médica, y es entrar a establecer desde qué momento se pueden presentar los síntomas. Esa es la palabra, los síntomas. Algunas personas o algunos médicos han manifestado que los síntomas se pueden empezar a presentar a partir del día 5º, ¿sí? De haberse uno contagiado. Si yo logro establecer que yo ingresé bien y empecé con síntomas al día 5º, al día 6º, al día 7º, por ahí podemos empezar a armar esa parte probatoria de decir, no, yo llegué bien. Mis síntomas se dieron a partir del día 7º, por lo tanto, es altamente probable que el virus yo lo haya adquirido al interior de la institución educativa. Efectivamente, muy importante estas aclaraciones, seguramente va a ser tema por todo el mes también, porque pues van saliendo cosas, ¿no? Van saliendo, además porque también, pues como lo decía la doctora Gina Rojas el sábado pasado, esta es una enfermedad de la que se está aprendiendo sobre la marcha, ¿no? Es un virus del que se está aprendiendo sobre la marcha, pues porque no existía, así es que no habían investigaciones, se ha ido investigando sobre la misma marcha y evolución de la pandemia frente a cómo se contagia, frente a la sintomatología, frente a la transmisión y frente a, bueno, el sinnúmero también de remedios que conoce uno por las redes sociales con medicina alternativa y todo lo demás. Pero efectivamente, pues sí es un tema que tenemos que tener muchísimo tacto, muchísimo cuidado y sobre todo muchísima responsabilidad. Pues a uno cuando está de directivo docente le llegan muchísimos comentarios y por ejemplo algún maestro me decía que en alguna institución el directivo o directiva docente estaba diciendo, bueno, usted como ya tiene esta edad, entonces usted ya puede ir pensando en que se queda y debe trabajar desde casa, usted es joven, así es que no tiene excusa, usted es joven, así es que no tiene excusa, y lo que hoy nos ha mostrado es que esta pandemia no respeta edad, y lo decía también la doctora Corcho, si no me equivoco, en la intervención que hizo en la Junta Nacional de FECODE, decía que los niños hasta los 10 años eran fundamentalmente transmisores, lo que no quiere decir que no puedan también, digamos, padecerla y hasta fallecer por ella, ¿no? Pero ella decía que como que la investigación lo que decía es que hasta los 10 años fundamentalmente eran como transmisores
O sea, yo deduzco ahí, no sé si estoy equivocada, que tal vez son asintomáticos, pero que sí transmiten, que es el otro lío, y que después de los 10 años sí podían tener la misma sintomatología y los mismos efectos y consecuencias de cualquier persona, independiente de la edad. Es que aquí lo que hemos visto es que hay gente que dice, no, es que mi familiar no tenía ninguna preexistencia, pero le dio y murió. Sí. Así es que, pues, los directivos docentes, este conversatorio lo que apunta es a generar el análisis, el debate concienzudo y la responsabilidad que nos compete a los integrantes de las comunidades educativas, a los comités de alternancia que deben ser muy sensatos y sobre todo revisar muy bien las condiciones que tiene la institución y las repercusiones que van a caer sobre la institución, sobre quienes toman las decisiones y obviamente sobre el Estado, porque aquí alguien tiene que responder. El Estado inexorablemente no va a poder evadir esa responsabilidad, profe Cris, así pretende hacerlo a través de este tipo de políticas tan evasivas. No puede indicar este tipo de responsabilidades en ninguna persona ni en ningún ente, por lo tanto, el primero llamado a responder es el Estado. ¿Sí? De ahí para abajo, pues vamos a encontrarnos con las situaciones que ya hemos manifestado, pero eso no quiere decir que el Estado vaya a, digamos, a evadir la responsabilidad que le asiste. Hay una pregunta aquí con la que vamos a cerrar este tema porque vamos a dejar para los próximos sábados, seguramente van a seguir saliendo miles de preguntas. Y pues bueno, a raíz de esto, en las instituciones educativas pretendiendo también, obviamente, curarse en salud, pues se han hecho formatos, ¿no? Que se les hacen firmar a los padres de familia al momento de la matrícula. Aquí hay una pregunta de la profesora Paola Díaz. Dice, si los padres firman un consentimiento de alternancia donde se comprometen a que sus hijos cumplan con todos los protocolos de seguridad y exoneran de responsabilidad civil a la comunidad educativa, ¿qué pasa? Yo creo que uno no puede exonerar ahí a nadie, ¿no? Pero bueno, usted que es abogada. Este tema también suelo abordarlo cuando hablamos de alternancia, profe, porque mi especialidad es precisamente responsabilidad civil, extracontractual del Estado y responsabilidad médica. Por lo tanto, es un tema que me gusta trabajar desde esos ejemplos específicos. Ahorita se está hablando, y por eso hablamos de que el Estado es muy evasivo, está mirando cómo evade esa responsabilidad que no va a poder hacer. Entonces está pretendiendo trasladar esa responsabilidad a otras personas. Y por eso hablábamos en un principio que incluso los padres ahí se pueden ver inmersos, los padres de familia. ¿Sí? Los padres de familia también pueden verse ahí inmersos en ciertas situaciones jurídicas. Los consentimientos informados son unos documentos muy específicos. La Corte Constitucional y las altas cortes, sobre todo cuando hacen un estudio en algunos temas médicos de responsabilidad médica, han establecido que el consentimiento informado debe tener unas características muy particulares, muy específicas, pero más allá de eso, se debe brindar a la persona que va a firmar ese consentimiento una información clara, precisa y verídica. Es decir, de nada sirve que le entreguen al padre de familia un consentimiento sin que le expliquen realmente cuál va a ser el alcance del mismo, realmente cuáles van a ser las consecuencias de que ellos firmen ese documento, de que envíen a su hijo, al estudiante, a la institución educativa, y también del impacto de las repercusiones que puede conllevar frente a las personas con quienes convive el educando, ¿sí? Por lo tanto, considero, esta es más una apreciación, que el consentimiento informado no va a servir de absolutamente nada si no cumple con unos estándares, con unos requisitos propios, si no se le indica con toda la claridad a ese padre o a esa madre de familia de las repercusiones, y por lo tanto no va a servir de exoneración o eximente de responsabilidad. Doctora, muchísimas gracias, muy puntual como siempre y muy clara en las informaciones. En 8 días, pues seguiremos aquí respondiendo las inquietudes de nuestros compañeros maestros. Había una pregunta sobre vivienda, sobre la ley de vivienda, pero la dejamos para aclararla de manera más amplia en 8 días para nuestros compañeros.
Muchísimas gracias a todos los que están ahí conectados y están haciendo preguntas, porque esas preguntas son claves para poder aquí nosotros también, a veces uno se le escapa y no se le ocurre preguntar algunas cosas, así es que a través del chat es maravillosa la participación de los compañeros y permiten enriquecer la información. Vamos a darle la palabra a Paula. Bueno, muy buenos días para todos. Hola Paula, buenos días. ¿Cómo estás? Bueno, Paula es estudiante de periodismo y desde la mirada de estudiante es una chica muy joven, apenas de 17 años. 18. Uy, ya tiene más responsabilidad. Bueno, de 18 años, cuéntanos. Te quería pedir el favor de si me das la opción de compartir pantalla, por favor. Claro que sí, ya te doy la opción de compartir. ¿Listo? Ya puedes compartir. Y ya esperamos a Endry Martín Torres con nuestros recomendados de lectura semanal, porque quien no lee, no llega lejos. Paula, ya está. Listo. Bueno, el día de hoy quiero tocar este tema muy importante, que es el de la niñez y la virtualidad. Cómo los niños están evidenciando esta pandemia y cómo se han visto bastante afectados, pero también cómo los padres y los adultos podemos ayudarles a que esto sea un poco más ameno para ellos. Para esto, el día de hoy, pues les quiero mostrar unos tips que son muy buenos y que nos pueden ayudar a que los niños se sientan más seguros y más tranquilos en sus casas. Lo más importante es el papel de los padres, cómo entablar conversaciones con los niños y explicarle qué es lo que está sucediendo actualmente, pero siempre manteniendo una visión de que todo va a mejorar y que si llevamos los correctos cuidados podremos salir adelante. Para día a día se recomienda organizar rutinas para que su hijo tenga habilidades y actividades cada día y se divierta estando en la casa. Con esto de la virtualidad se propone que los niños van a estar más tiempo en los computadores y en el internet, por esto es importante que los padres estén ahí controlando qué clase de contenido ellos están visualizando, ya sea de entretenimiento o educativo, siempre se debe estar revisando y controlando cuánto tiempo ellos manejan en las redes sociales o en diversas plataformas, ya que pues se ha evidenciado y ha subido los casos de acoso infantil por medio de redes sociales, y por eso se recomienda que los padres estén muy pendientes de qué es lo que hacen sus hijos en las redes sociales. Y también lo más importante es como los niños más pequeñitos de la casa, como están en clases virtuales, es importante explicarles cómo funciona el computador, cómo funcionan cada herramientas. Regálenme un segundo y listo. También en la casa es importante propiciar espacios donde los niños compartan con su familia, ya sea con sus abuelitos o con sus hermanitos, y creándoles hábitos, enseñándoles los valores como compartir y el respeto, que son muy importantes, ya que la mayoría de estos valores se adquieren en las escuelas, compartiendo con sus docentes y con sus compañeritos, pero pues dadas las situaciones es importante que también se las enseñemos desde casa. Bueno, Paulita, muchísimas gracias por tu aporte. Efectivamente, vamos a tratar de hacer algunas recomendaciones y tips cada semana para los padres, para nuestros niños que requieren muchísimo acompañamiento. Endry, buenas tardes. Gracias por tu paciencia. Bueno, mientras Endry se conecta, vamos a compartir un saludo más del compañero Miguel Pardo. Fraternales y pedagógicos a toda la comunidad educativa y a los educadores y educadoras de Cundinamarca y especialmente del emblemático puerto sobre el Río Grande de la Magdalena, la ciudad de Girardot. Les habla Miguel Ángel Pardo Romero, secretario de Asuntos Educativos y desde la Federación Colombiana de Trabajo y Trabajadores de la Educación, nuestros reconocimientos a Magisterio al Día en su 8º aniversario bajo la dirección de María Cristina Orozco, ante toda maestra y pedagoga. Cada 8 días María Cristina nos ofrece un programa educativo riguroso académicamente que nos ilumina con su conocimiento, pero también con su sonrisa y optimismo, cualidades que reflejan el humanismo y la dedicación de los maestros y maestras de Colombia.
muchas gracias a Magisterio El Día, muchas gracias María Cristina. Abrazo. Bueno, el saludo de nuestro compañero Miguel Pardo. Hola, Endri, ¿cómo estás? Bien, María Cristina, qué bueno saludar, excelente, como siempre, ¿no? La doctora y Alexandra aclarándonos tantas dudas, tantas inquietudes que tenemos que trabajar en estas semanas institucionales. Y a propósito de todo esto, lo nuestro también son los libros, ¿no? Recordemos que durante el jueves fue entregado a Colombia a través de Pilar Quintana el premio Alfaguara, que es uno de los premios literarios más significativos a nivel internacional. Colombia lo ha recibido 4 veces, con Laura Restrepo, con Jorge Franco y con Juan Gabriel Vázquez. En esta oportunidad los invitamos para que lean La perra de Pilar Quintana. Pilar Quintana siempre nos sorprende con sus textos. Hablaba con María Cristina esta semana sobre el libro de Caperucita se come al lobo, un libro polémico de Pilar Quintana, un libro bastante polémico porque es de literatura erótica, y los invito para que en internet puedan revisar toda la polémica que se generó en Chile cuando el libro llegó en manos de niños de 12, 13 años. Y hoy reconocemos en Pilar Quintana que ella recibió el premio Alfaguara con el libro Los Abismos. El libro con el que ella ganó todavía no está en Colombia, llega en marzo, entonces con la bendición sé que en marzo hablaremos sobre este libro. Entonces la recomendación, María Cristina, es leer tu libro. Ese sí es imparagitable, ese sí hay que leerlo siempre, y más en esta época de elección de personeros, elección de contralores, de postulaciones, de organización del consejo estudiantil, del gobierno escolar. Entonces tu libro hay que compartirlo. Sería mi recomendación, La perra de Pilar Quintana. Bueno, Endri, muchísimas gracias por tu recomendación. Este es el libro de Aprendamos a gobernar aprendamos a gobernar desde la escuela, ¿no? Hacia una nueva ciudadanía. Ahí está disponible para todos los compañeros, maestros y maestras, muy didáctico, con talleres, con cuentos y con todo lo relacionado y lo importante de manejar todo lo del gobierno escolar. Vamos aquí a darle la palabra a quienes están todavía en plataforma para despedirnos de nuestros compañeros y compañeras. A ver, Andrea, despídete por favor así rapidito. Estamos apenas tenemos el tiempo para despedidas. Bueno, Cristina, darte nuevamente las gracias y decirle a todos los compañeros del departamento de Cundinamarca que tienen una servidora más en la Asociación de Educadores de Cundinamarca, que estamos para trabajar por el bienestar de todas las comunidades educativas y que con mucho gusto atenderemos sus sugerencias e inquietudes. Muchísimas gracias, Andrea. Muchísimas gracias a la doctora Endri. Puedes despedirte. Recuerda los libros que nos está recomendando. Sí, señora. Vamos a recomendar durante esta semana de Pilar Quintana sus textos, especialmente La perra y Caperucita Roja se come al lobo, unos libros polémicos que, bueno, a entender por qué ella recibe el premio Alfaguara. Y aquí, siempre con los libros abiertos. Un abrazo, María Cristina, y a todos. Muchísimas gracias, Endri, por las recomendaciones. Doctora Alexandra. Bueno, profe, un feliz fin de semana para todos los docentes. Recordarles que la mejor manera de hacer valer nuestros derechos es conociéndolos, y pues que a través de la Asociación de Educadores de Cundinamarca estamos prestos todos los jurídicos a atenderlos de manera oportuna en sus justas reclamaciones. Recordarles mi número de celular 321-211-5562 y el número de nuestra oficina 316-877-1161. Cualquier inquietud, estamos con gusto prestos a atenderlos, mi profe. Así es, doctora, y cada 8 días aquí en Magisterio al Día. Bueno, senador Jorge Eliezer, ¿todavía lo tenemos aquí? Bueno, yo le sigo viendo la foto, pero no lo escucho. Senador, si desea despedirse, bueno, si no, pues sencillamente vamos a despedir nuestro espacio radial compartiendo aquí
la importante participación de nuestro espacio en el día de hoy, invitarlos a que en 8 días nuevamente estén con nosotros de 11 a 12:30 de la mañana. Trabajamos por ustedes, para ustedes y con ustedes. Que tengan un feliz fin de semana, cuidémonos mucho porque no hay vacuna todavía.